Les bendiga a donde quiera que ustedes se dirijan. Quiero robar unos minuticos de su atención. Prometo ser breve. Creo que tardaré entre 5 y 6 minutos. Quiero compartir con ustedes una meditación, una reflexión que puede trascender para vida eterna. Antes de empezar, permítame recordarle que en cierta ocasión Jesús, predicando el Evangelio, refirió una parábola y dijo que la palabra de Dios es como una semilla que es lanzada, que una caía en buena tierra y daba buen fruto, pero que había otra que caía entre espinos y pedregales y no daba fruto ni semilla. Yo espero en el nombre de Dios que esa semilla que yo voy a plantar hoy en su vida, en su corazón, dé fruto abundante para vida eterna, ya que la palabra de Dios no es un mensaje temporal, efímero o pasajero, sino que trasciende. En cierta ocasión Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? La meditación está basada en un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 39, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella hallaréis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Este hermoso versículo, corto, fácil de aprender, es todo un tesoro, es una mina de piedras preciosas. Aquí en este versículo encuentro 3 cosas fundamentales. 1, dice: escudriñen las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es, con todo respeto, ese tesoro que usted tiene empolvado en su casa, quizás abierto en el Salmo 91, creyendo que esto tiene algún poder. Amigo, no se sienta ofendido. La palabra de Dios solo tiene poder cuando la lees, la crees, la practicas, la vives y tienes fe en ella. De lo contrario, sería un libro inerte. En segundo lugar, dice que hallaréis la vida eterna. Hoy te invito a reflexionar y a meditar sobre la vida eterna. Muchos de nosotros pensamos solamente en lo que vemos, en lo tangible, en lo que podemos tocar, en lo efímero. Pero ¿usted se ha preparado o ha pensado qué hay después de la muerte? ¿Ustedes creen que un Dios tan sabio simplemente va a crear una generación que nace, crece, se reproduce y muere? No, tiene que haber una eternidad. En segundo lugar, Dios, como es justo, juez justo, tiene que castigar a los perversos y a los pecadores. Hay veces vemos gente que hace maldad y transgreden la ley, roban, ofenden y parece que antes prosperan más. Pero déjeme decirle que ante la justicia de Dios ellos no se pueden ocultar. Del mismo modo, personas que han hecho el bien, incluso algunos cayeron inocentes a cárceles. Dios debe hacer justicia a todo este tipo de personas. Por último, dice: estas son las que dan testimonio de mí. Se está refiriendo a Jesucristo, el tesoro más precioso, el que el salmista en una ocasión dijo proféticamente, porque recuerden que David escribió los salmos 1000 años antes de que Jesús naciera, y lo vio proféticamente, no lo pudo ver físicamente, y dijo: es el más hermoso de los hijos de los hombres. La hermosura de Jesucristo debiera de apasionarnos, debiera de enamorarnos. Una hermosura, el Cordero inmolado, el que Juan también tuvo que decir cuando lo vio venir: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que quiero terminar invitando a reflexionar, a meditar sobre Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que siendo Dios desciende del cielo y toma forma humana para hacerse igual a los hombres, semejante a los hombres, y poder tener compatibilidad con ellos, poderles presentar el Evangelio de la salvación. Vino como un cordero, pero la Biblia, los que la han leído, dice que regresará como un león, ese cordero que se dejó matar, humillar, escupir, colocar una corona de espinas, se burlaron de él, le cubrieron la cabeza y uno de los soldados le golpeó y le dijo: adivina quién fue el que te golpeó. También fue burlado por un hombre con el cual fue clavado en la cruz del Calvario, cuando dijo: si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esta cruz y nos salvas? Cristo Jesús en Juan capítulo 14 verso 6 dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre sino por mí. Medita en la persona de Cristo, reflexiona en esta persona que fue crucificada, que tenía todo el poder para destruir a sus enemigos y no lo hizo.
En Mateo capítulo 9, verso 36, hay un texto maravilloso que dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. La figura que Dios utiliza a través de la Biblia para referirse a nosotros es ovejas, porque las ovejas son frágiles, porque las ovejas son torpes, porque las ovejas necesitan quien las cuide, porque las ovejas necesitan un pastor. Y de una manera figurativa o práctica, Jesús nos compara con ovejas, que lo necesitamos a Él para que nos dé de todos sus cuidados. Amigo, hay una pregunta crucial para terminar, y la pregunta es: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para adquirir la salvación y la vida eterna? Pues déjame decirte, y no te decepciones, no hay ninguna obra que tú puedas hacer. Hay personas engañadas que creen que ganarán la salvación haciendo obras de beneficencia, dando medicamentos, siendo buenas personas, pero esas obras no nos justifican delante del Padre. La única obra que nos justifica delante de Dios es la obra de Cristo, el Cordero inmolado, el que no tenía pecado, el que murió allí en la cruz por ti y por mí, como nuestro sustituto. Ahora, no quiere decir que no hagamos buenas obras, por supuesto. No hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, hacemos buenas obras porque ya nos dieron el regalo divino de la salvación, y por eso hacemos el bien a los demás, perdonamos, ayudamos en todo lo que podamos. En Hechos, en el capítulo 16, versos 29 al 32, narra una historia. Dice que Pablo, con un compañero suyo, estaba preso y había sido custodiado por los soldados. Según las leyes romanas, si a un soldado se le escapaba un preso, un reo que estuviera bajo su custodia, debía pagar con la vida. Dice que de repente en la madrugada, mientras ellos adoraban y cantaban al Señor, se estremecieron allí los cimientos de la cárcel y que las puertas fueron abiertas, y que este hombre tuvo temor y pensaba suicidarse. Pero Pablo le dije: oye, no te hagas daño, que aquí estamos. Con esto dio evidencia de que eran hombres de Dios, y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice que le predicaron la palabra durante toda la noche. Tengan un feliz viaje. Yo cumplo mi tarea de anunciar el Evangelio. Un evangelista o un predicador no es más que un mendigo que le dice a otro mendigo dónde hallar pan, y ese pan es Cristo Jesús. No te sorprendas de que las predicaciones empezarán a multiplicarse. Quizás te aburres porque tienes un compañero cristiano, porque prendes una emisora y te hablan de la palabra de Dios, prendes un programa de televisión y te hablan de la palabra de Dios, tocan a tu puerta para predicarte la palabra de Dios y tú te sientes intimidado, ofendido. Amigo, no desprecies el mensaje de la salvación. Hacemos esto, en el caso mío no lo hago porque reciba ninguna retribución financiera, lo hago por amor a tu alma, porque así como fui rescatado y lavado por Cristo, también quiero que seas rescatado, lavado y que creas en Jesús como Señor y Salvador. Solo hay un Dios y un Salvador, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios les bendiga, tengan un feliz viaje, y por favor ese tesoro que tiene en su casa, que se llama la Biblia, no lo menosprecie más, léalo, es la carta de amor de Dios a la humanidad. Un feliz viaje. Dios le bendiga, señor conductor, gracias.